Amada Iglesia, Dios les bendiga, queridos hermanos que se reúnen en el nombre del Señor. Es un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Sabemos que no es el ideal, hubiera sido lindo compartir con ustedes este tiempo. Ese fue un poquito el propósito de esta charla, poder compartir personalmente, pero bueno, estamos en tiempos especiales y tenemos que dar gracias a Dios que podemos a través de las redes comunicarnos. Y yo quisiera en esta oportunidad transmitirles algo que Dios puso en mi corazón respecto a este tema que estamos atravesando los humanos. Esto nos involucra a todos, pero obviamente aquellos que formamos parte del pueblo de Dios tenemos una perspectiva diferente, y lo que importa más que nada es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que Dios siempre ha intervenido en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia y en la historia de nuestras vidas personales. Y quiero dividir un poquito este estudio en estos puntos, y quiero comenzar justamente leyendo un versículo que está en Apocalipsis 3:10. No lo busque, solamente una frase que saqué de este pasaje. Dice: Dios interviene en la historia para probar a los habitantes de la tierra. Y también el Salmo 50 dice, y son palabras de Jehová: los humanos rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Y esa es un poquito la advertencia de Dios. Dios no interviene en la historia con un sentimiento de venganza, pero muchas veces, si Dios no habla desde los cielos, los humanos terminamos prácticamente extinguiéndonos entre nosotros mismos. Y eso es lo que un poquito está ocupando con un sentimiento de temor en la mente de todos los habitantes de la tierra. Los hijos de Dios tenemos que transmitir un mensaje de esperanza. Pero sí, es verdad, Dios interviene en la historia humana. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque estamos viendo que con Dios no se juega. Actualmente, hasta hace pocos meses, nos alarmábamos todos aquellos que apostamos por la vida, viendo los foros gubernamentales aprobar leyes pro aborto, o sea, en contra de la vida, justamente privándole la oportunidad a los niños de nacer. Y no sé si llamarlo coincidencia, algo paradójico, pero justamente este virus que hoy está flagelando en esta emergencia sanitaria a todos los países del mundo, más que nada ataca a los ancianos, y los niños parece que están un poquito exentos, ¿no? Porque con Dios no se juega, y eso es lo que estamos intentando mostrar a través de la palabra de Dios. Ni hablar de las maneras, yo diría crueles, estratégicas pero crueles, que desde siempre los humanos han tenido de controlar el crecimiento demográfico de la población. Y lo han hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, controlando la natalidad, lo mencionamos recién, no solamente con el aborto, sino con leyes en muchos países donde solamente se permite tener un solo niño, o impulsando, justamente como decíamos recién, desde foros legislativos, leyes a favor del matrimonio igualitario. Claro, dos hombres que dicen que se aman y que quieren formar una familia no pueden procrear, dos mujeres tampoco, así que de alguna manera grandes entidades están inyectando grandes cantidades de dinero como préstamo a los países, con la condición de que aprueben este tipo de leyes, con el propósito de que la natalidad se reduja de una o de otra manera. Tal vez, ¿por qué no pensarlo? Y hay muchos documentos que lo respaldan, promoviendo guerras con un saldo de miles y miles de muertos para controlar el crecimiento demográfico. Se ha sabido de planes de esterilización masiva camuflados en campañas de vacunación sanitaria en países que se usaron como piloto para probar, y resultó
Y esto es triste decirlo, pero detrás de todas estas intenciones hay un ser malvado que la Biblia no tiene tapujos en evidenciarlo y que es justamente nuestro adversario, el diablo. Y son estrategias planeadas desde agendas que están encima inclusive de los presidentes. La Biblia, ustedes lo saben, menciona a tal vez no tanto países o presidentes, sino líderes políticos que se van a ir nucleando en logias secretas cada vez más reducidas. Apocalipsis dice que el último número va a ser de 10, los 10 cuernos o los 10 dedos de la imagen, y uno solo que los va a gobernar. Y a eso está apuntando todo lo que estamos viendo. Estos grupos, estas logias secretas, que tal vez ya tengan siglos, comandadas justamente por el diablo, que está opuesto a todo lo que tenga la estampa divina, tiene como propósito que los más débiles dejen de existir y solamente queden los más fuertes. De alguna manera se replica el estilo de la selva. Pero como dijimos recién, y lo quiero repetir en todo este tiempo, de Dios nadie se ríe. Hoy lamentablemente presenciamos, sí, una reducción masiva de la población mundial y no necesariamente de las clases más bajas. Este virus se ha autodenominado el virus de los ricos, de los que viajan en aviones, en cruceros, los que hacen turismo, los que van de país en país, porque con Dios no se juega. Mirá qué interesante, los humanos no hicieron caso cuando Dios comenzó a advertir acerca de un planeta que se desangra, o como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que gime como mujer con dolores de parto, y a causa del calentamiento global, una gran nube tóxica dañaba la capa de ozono y también intoxicaba y traía afecciones respiratorias a todos los que vivimos en este planeta que en algún tiempo fue un planeta limpio. Hoy, justamente por esta crisis de emergencia sanitaria, donde prácticamente no se puede circular a no ser con causas solamente justificadas, donde la mayoría de las fábricas han cerrado, se puede ver un espacio totalmente limpio de smog. Desde satélite, fotos satelitales dejan ver una China, por ejemplo, y ahora una Europa también, y pronto un Norteamérica totalmente despejado de smog. Es increíble porque bajó casi 1,5 grados el calentamiento global en estos últimos tiempos. Los ríos de Venecia, donde transitaban las góndolas que eran totalmente opacos, hoy se ven hasta peces que están navegando por debajo. Así que cuando Dios interviene en la historia de la humanidad y dice basta, con mi creación no se juega, los humanos deberían prestar atención. Lamentablemente, como repite 4 veces Apocalipsis, describiendo el caos terrible que va a haber, mucho más de lo que hoy estamos viendo, dice que a pesar de eso los hombres no se arrepintieron ni le dieron gloria a Dios. Hablaba hace poquito con un amigo que vive en Europa y él me decía que la mayoría de las parejas europeas han decidido la unión libre y sin hijos, o en el mejor de los casos un solo hijo. Cuando ya los jóvenes tuvieron su carrera universitaria, cuando ya lograron su colchón económico, cuando ya viajaron y conocieron todos los países del mundo que querían conocer, ahí adoptan o tienen un solo hijo y a veces ni siquiera eso. Porque consideran la natalidad y la paternidad como un estorbo, como un problema. Interesante que justamente en Europa el virus, el coronavirus, está haciendo estragos. ¿Por qué? Porque ataca justamente a los adultos mayores. Así que encontramos una Europa totalmente devastada. Ellos quisieron vivir a su manera y Dios vuelve a repetir, conmigo no se juega. Como leímos recién en el Salmo, ¿no es cierto? Dios dijo, no se pueden burlar de mí. Claro, cuando nosotros miramos todo esto es imposible sustraer de nuestras mentes que estamos en los últimos tiempos. Y sí, segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice de que todo esto es como un preámbulo para que se manifieste el hombre de pecado. Y sí, de alguna manera este escenario que estamos viendo, tal vez creado intencionalmente, puede ser, presenta una plataforma ideal para que alguien con soluciones claras les ofrezca un rumbo, un norte a seres humanos que están atemorizados como lo están hoy, sin rumbo como lo están hoy, con miedo como lo están hoy, esperando que alguien les diga qué hacer como están hoy la mayoría de los países. Y justamente este escenario es ideal para que se presente lo que la Biblia llama o denomina el anticristo, la bestia, el hombre de pecado.
Y esto estaba profetizado, no debería sorprendernos. No solamente esta pandemia que nos ha sobrevenido de una manera imprevista, ¿no? Sino también el caos económico. ¿Te acordás lo que sucedió con el efecto Manhattan, con las Torres Gemelas? Como la bolsa de valores se cayó, y hoy estamos viendo que lo mismo sucede. Muchos dicen que probablemente van a haber más muertes productos de los que han llegado a la bancarrota por todo este caos económico que estamos viendo hoy, que por la pandemia o por el coronavirus. Ni hablar de la crisis energética. Gracias a Dios podemos tener hoy internet. Imagínate lo que sería una cuarentena y encima sin internet. El hombre, la mujer, el adolescente, el niño, el joven se volvería loco. Y crisis energética ya estamos viendo, con la caída del precio del petróleo. Son todas cosas que la Biblia habla, esta amenaza de Corea de una tercera guerra mundial, el desabastecimiento de víveres de primera necesidad que vimos hace poquitito con estos levantamientos que hubieron en países prácticamente de todo el mundo. Son cosas que, vuelvo a repetir, están preparando el escenario para lo que se viene. Y claro, esta persona que se viene, que se va a proponer como Salvador, va a proponer un país sin fronteras, un mundo, sin fronteras raciales, culturales, religiosas, sanitarias, políticas, y es, como dije recién, el anticristo. Y tal vez mañana vendrán situaciones peores, no sabemos, siempre apuntando de parte de este plan preorganizado, prediseñado por nuestro adversario, el diablo, apuntando a preparar las mentes de las masas para que obedezcan a una única voz, a un nuevo orden mundial. Yo creo que es tiempo, queridos hermanos, de pensar en nosotros en primer lugar, pero aquellos que ya pintamos un poquito de canas, en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Cómo nos estamos preparando para lo que se viene? Esto nos tomó de sorpresa a todos. Y la Biblia dice que la creación gime como mujer que está con dolores de parto. Y si alguna mujer que me está escuchando fue mamá, sabe que los dolores de parto van aumentando y cada vez son más fuertes, las contracciones más seguidas y las puntadas son más intensas. Por lo tanto, queridos hermanos, esto no va a ir mejorando. Aunque el mundo diga, la Biblia dice que esto no va a ir mejorando. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? ¿Y cómo estamos preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos para lo que se viene? Hoy fue un virus. Mañana, ¿qué será? No sabemos. Ahora, nosotros sabemos, y la Biblia lo dice, que el que realmente gobierna desde los cielos, por encima de todo orden mundial, es Dios. Te leo unos versículos. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Daniel 4:26 dice que es el cielo el que gobierna. Creo que 3 o 4 veces en todo el libro de Daniel se repite esta frase. Salmos 37:3 dice: pero Dios se ríe de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Y claro, si, como dije recién, ¿no? Si Dios no interviene en la historia de la humanidad, todos acabamos con la especie humana. Por eso la intervención de Dios no es por venganza, sino de misericordia. Y este orden milenial al que nos referimos, mucho más allá de un orden mundial, un orden milenial, es la intervención del Rey de Reyes que va a poner justicia en toda la tierra. Dice Proverbios capítulo 16, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Definitivamente, Dios siempre ha intervenido en la historia de la humanidad. Lo vimos con Noé, lo vimos con Sodoma y Gomorra, lo vimos con Nínive, porque el hombre se alejó totalmente de Dios. Siempre hubieron virus, y seguirán habiendo, pero ahora con todo este tema de las ciudades, las megas capitales, los que viajan apretados en trenes, en micros, en aviones, transitando por aeropuertos, hace que estos virus se propaguen. Y esa es la consecuencia de que el hombre haya desobedecido una de las primeras leyes que Dios dio.
llenad la tierra y multiplicaos. Pero el hombre piensa que sabe más que Dios, y es interesante saber que es Dios quien gobierna. En un ratito vamos a hablar de que Dios también interviene en la historia de la iglesia, y eso es lo que quiero que estemos atentos ahora también.